Dios, quien es bueno y sabio y todopoderoso, anhela mi bien. Nunca dudaré de su amor ni de la fiabilidad de su consejo. Él sabe, yo no. Me fiaré de Él y no me apoyaré en mi propia prudencia. Él será mi temor, por tanto, viviré gozoso a la luz de su majestad, su belleza, su autoridad, sus deseos, su evaluación, sus promesas, su bondad y su poder. Ni lo que otros piensen de mí, ni siquiera lo que yo mismo piense de mí, será lo que determine mi proceder. Viviré bajo la mirada de Dios y buscaré su aprobación, porque sabe vivir aquel que vive delante de Dios. Coram Deo. 2. No me esconderé de mi prójimo que sufre. Según el Señor me dé oportunidad, extenderé mi mano para ayudar al desvalido, reflejando así el corazón compasivo de Cristo. 3. No me aislaré de las personas, pero no me deleitaré con los que se deleitan en el pecado. A ninguno de ellos llamaré íntimo. Buscaré a los que te honran y les ofreceré mi amistad, porque sabe vivir el que evita malas compañías. 4. No cederé ante la pereza. Mientras espero tu bendición, que es la que marca la diferencia, haré mi trabajo con diligencia y vigor, sin buscar excusas para eludir esfuerzos o responsabilidades. Porque sabe vivir el que atiende sus responsabilidades con diligencia. 5. Imitándote hablaré la verdad, aborreciendo la hipocresía, el fraude y toda forma de engaño, porque sabe vivir el que es veraz, auténtico, sincero. 6. Mi boca será un instrumento de bien, por la gracia de Dios. No le daré rienda suelta. Hablaré continuo, apartando de mí cualquier obscenidad, bufonada, grosería, vanidad e irreverencia. Seré amable, evitando el tono áspero y cualquier expresión hiriente. Buscaré satisfacer la necesidad de quien me escucha, bendiciéndole así y no adulándole. Cuando sea necesario, reprenderé a mi hermano, pero me guardaré de dañar su reputación por medio del chisme y animaré a los demás a hacer lo mismo. Porque sabe vivir el que guarda sus labios de perversidades y los usa para bendecir a Dios y al prójimo. 7. Día tras día buscaré con humildad al Salvador, quien por la presencia constante y poderosa del Espíritu Santo puede hacerme andar de acuerdo a estas resoluciones, incluso más allá de lo que ahora alcanzo a entender. Y mientras avanzo con paso torpe y vacilante en la senda de la santidad, descansaré en su promesa que me asegura el perdón y la meta, y me regocijaré en que por gracia mi nombre ya ha sido escrito en la lista de los vencedores. Hermanos, el mensaje de hoy avanzamos, y el mensaje de hoy es para aquellos que con más frecuencia de la que quisieran, en medio del tráfico terminan dando volantazo agresivo o incluso mirando en tono amenazante a algún conductor que va a su lado, o manifestándole por una pitada infinita que no aprueban su comportamiento. También el mensaje es para los que, después de que pierda su equipo, solo saben emitir gruñiditos cortos, intermitentes, o arrugan la frente o retiran la palabra cuando el esposo o cuando la esposa no satisfacen los deseos que tenían en su corazón o se comportan de una manera que no esperaban. Este mensaje también es para los que muerden de rabia el mando de la PlayStation tras encajar un gol en el último suspiro, o los que tras golpearse la cabeza con algo se convierten en una especie de Rambo y arremeten contra ese algo y contra el perro que pasaba por allí. O aquellos que después de haber escuchado un mensaje, algún comentario en contra suya o negativo, se vuelven contra sus críticos con una andanada de descalificaciones o de insultos. El mensaje es para los que embarcan el balón cuando el juego no va como ellos quieren. ¿Has visto esto alguna vez?
o se lo llevan, porque es suyo. O los que dan un portazo y se van de la sala haciendo aspavientos y se van con gesto sombrío cuando no comparten la broma. O para los que vociferan o insultan o utilizan el silencio como arma arrojadiza. El mensaje es para los esposos que se atrincheran uno en el este y otro en el oeste de la cama, ofreciéndose solo la espalda y una respiración un poco artificial y afectada para demostrar su enfado hasta que les vence el sueño. El mensaje es para los que refunfuñan y se vuelven irritables cuando se tuercen los planes del día, los que al mal tiempo ponen mala cara y ensombrecen así el rostro de sus hijos con su mal humor. Así que, hermano, hermana, el mensaje de esta mañana está claro, es para ti y es para mí. Vamos a abrir la palabra del Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Si tú dices, no, para mí no es, bueno, hablamos después del culto. No me va a costar mucho demostrarte que también estás incluido. El consejo de hoy, de parte del Señor para nosotros es, gobierna tu espíritu. Gobierna tu propio espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otra versión lo dice así: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Otra versión muy parecida: más vale paciente que valiente, dueño de sí que conquistador de ciudades. Así que en los próximos minutos lo que vamos a hacer, en primer lugar, es manifestar la patente necedad del que se da rienda suelta a su enojo. Es necio hacer eso. En segundo lugar, queremos discernir los motivos que sustentan la ira del hombre. Y en tercer lugar, vamos a apuntar hacia el remedio. El remedio. Porque hay un remedio, hermano. Nosotros predicamos el Evangelio, que son buenas noticias. Claro que hay un remedio. Y el Salvador está presente aquí, ahora mismo, entre nosotros. Por su Espíritu. Listo para sanar, para perdonar, para libertar, para transformar. Así que si tú te has sentido incluido, tómate en serio esta palabra. Es muy serio tu problema y el mío, pero es muy poderoso el Salvador que está muy cerca de ti. No está en el cielo para que haya que ir a buscarlo, ni en el infierno para que tengamos que descender a los abismos. Cerca de ti está la palabra. Ahora, antes de iniciar con el primer punto, es necesario hacer una aclaración importante. Hay un enojo que es hermoso. La palabra de Dios nos dice en Nahum, capítulo 1, sí, Nahum está en la Biblia. En Nahum, capítulo 1, los que estáis siguiendo el plan de lectura este año, bueno, llegará un momento en que nos disfrutemos leyendo Nahum, aunque hay palabras duras y fuertes. Dice, el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. ¿Está de broma la Biblia? Lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo, sigue diciendo el profeta, es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Y agosta todos los ríos. Y un poco más adelante,
¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Como alguien dijo, el Señor no es un osito de peluche. En la Biblia, la persona más indignada y más enojada es Dios. Tú puedes buscar en una concordancia ira y enojo. Te bastarán con esos dos términos. O indignación también, si quieres incluirlo. Y te vas a dar cuenta. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos de no pensar que el enojo necesariamente tiene que ser malo, algo innoble o algo injusto. Hay un enojo que es justo, que es santo. Hay una ira que es santa. Hay una indignación que es apropiada. De hecho, hermano, en ocasiones lo injusto, lo innoble, es no enojarse. ¿Qué es el enojo? El enojo es un juicio contra un mal percibido. Es una pasión del alma, es un movimiento del ánimo en contra de algo que yo evalúo como malo. Yo determino bajo mis criterios que eso no debe suceder y mi ánimo se mueve en contra, con indignación. Es un sentimiento de desagrado, de hostilidad, de antagonismo más o menos profundo con respecto a algo que yo considero que no debe ser así. Dios, hermanos, detesta intensamente todo pecado. Eso es su ira. Es la intensidad con la que detesta todo aquello que es innoble, que es pecaminoso, que es torcido, es decir, que es contrario a su propio carácter, porque Él es la medida de lo que es bueno y de lo que es justo. Así que Dios ama el bien y con la misma intensidad en que ama lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es noble, lo que es limpio, lo que es de buen nombre, con la misma intensidad aborrece lo que es contrario a todo eso. La ira de Dios, el enojo de Dios no es otra cosa sino la santidad de Dios en acción en contra del pecado. Si Dios no respondiese con enojo, Dios sería un leproso moral. Si Dios no respondiese con enojo ante el pecado, Dios sería pecador y por lo tanto no sería Dios y el universo se colapsaría. Por lo tanto, cuando Él responde con enojo ante el mal, ese enojo es santo, es perfecto, es cabal, es justo, es hermoso. Hermanos, es justo y bueno estar enojado cuando vemos el abuso a alguien que abusa del jornalero, beneficiándose de su trabajo de sol a sol y lo devuelve a su casa con una limosna. Es justo estar enojado cuando vemos ese atropello. Es justo estar enojado cuando consideramos la vileza de las mafias que engatusan a mujeres jóvenes y luego las explotan como esclavas sexuales en cualquier cuneta. Es justo estar enojado. Es justo estar enojado cuando pensamos en lo que se hace en un montón de clínicas, asesinando la vida de bebés dentro del vientre de sus madres egoístas, yendo en contra de todo lo que se esperaría de la profesión de un médico. Eso es lo contrario a la medicina. Es justo sentirse indignado y enojado contra el aborto y los abortistas. Y hermanos, esta semana hemos presenciado una barbaridad. Este hombre, Andreas Lubitz, consumido de egoísmo, no enfermo,
pecador, ciego de egoísmo, estrellando intencionalmente contra las montañas de los Alpes ese avión de la compañía Germanwings con 150 pasajeros a bordo. Personas, cada uno con sus historias. ¿Qué hacemos? Eso es injusto, eso está mal, eso no debe ser así. Y es justo sentir enojo ante situaciones de estas. Vamos a ver a Jesús. Él refleja perfectamente la imagen de Dios. Cada gesto, cada palabra, cada enseñanza, cada obra manifiesta el carácter de Dios. En una ocasión entró a la sinagoga, nos dice el evangelista Marcos, y dice que había allí un hombre que tenía una mano seca. Pero los religiosos le acechaban, sigue diciendo, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y entonces los miró y Jesús les dijo, ¿es lícito? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y dice en el capítulo 3 de Marcos, pero ellos callaban. Entonces Jesús, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Mirándolos alrededor con enojo. ¿Puedes imaginar esa escena? Ponte en medio. ¿Es justo sanar? ¿Es justo hacer el bien o hacer el mal? En los días de reposo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer hoy, día de reposo, con esta persona? Y ellos callaban. Qué indigno, qué cobarde, qué patético, qué hipócrita, qué duros, qué fríos, qué contrarios al corazón de Dios. Y Jesús los estaba viendo lleno de enojo. Enojo. Y ese enojo, hermanos, es hermoso en el Señor. Si Jesús hubiese sido indiferente, hubiese participado del mismo pecado que ellos. Pero ahora quiero que notes una cosa en este versículo. Jesús no solamente experimenta un enojo a secas, sino un enojo combinado con una compasión tierna. Dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Te has fijado? ¿Cómo es posible? Hay una combinación ahí un poco difícil de explicar. Está enojado con ellos. No solo con el pecado de ellos, porque el pecado ¿de dónde sale? Del corazón. Ese corazón está podrido. Ellos le están provocando a Dios. Ellos se están encarando en contra de Dios. Son enemigos de Dios. Agresores contra Dios. Jesús los mira de esa manera, consciente, pero al mismo tiempo, hermanos, las emociones son muy complejas, ¿verdad? Pero Dios y nosotros también somos capaces de sentir intenso enojo y al mismo tiempo sincera compasión y ternura y tristeza al ver la actitud que ellos están teniendo y que se están destrozando la vida, arruinando todas las posibilidades del gozo. Y en Jesús, el Santo de Dios, se manifiesta el corazón divino de una manera preciosa, enojo y compasión sincera y tierna. Jesús los mira y siente enojo, pero Jesús no quiere la muerte de ellos, ni quiere machacarlos, ni que los pille un tren, ni que los parta un rayo. Él está entristecido. Cuando ve la dureza de su corazón, Jesús siente enojo, pero puede llorar por sus pecados. Ese enojo es santo, justo, apropiado, bueno y hermoso.
Pero hermanos, el enojo o la ira de la que nos habla Proverbios no es este enojo. Es un enojo carnal, ciego, egoísta, ombligocéntrico, necio. Ay de aquel que da lugar a su ira caprichosa. Ahora, todavía no hemos entrado en el primer punto, aunque bueno, podéis considerar este como un punto, no os asustéis. 2 preguntas de control para saber qué tipo de enojo me está dominando. 2 preguntas. La primera pregunta, ¿es justo mi enojo? Cuando tú sientas que te está hirviendo el estómago, cuando sientas que te está subiendo una fiebre extraña a tu garganta, cuando empieces a respirar de una manera más notable y se te hinchen las narices, o la nariz, pregúntate, ¿es justo mi enojo? ¿Está bien que en este momento yo esté enojado? ¿Está mi ira impulsada por mi santidad o por mi egoísmo? ¿Es mi respuesta una expresión de la naturaleza del carácter de Dios? ¿Estoy preocupado o estoy siendo movido por el celo del nombre de Dios o por el apego a mis propios deseos y expectativas? ¿Mis sentimientos son una reacción ante lo que percibo como un atentado contra la gloria de Dios o ante lo que percibo como un atentado a mis caprichos o percibo como una amenaza contra mí y mi santa voluntad? ¿Recuerdas a Jonás cuando se le marchitó la calabacera? Mordida por aquel gusano que fue un ángel del Señor. ¿Un enviado? El gusano en la providencia quitó la sombrita de Jonás y Jonás pilló un mosqueo al punto que quería morir. Que quería morir ya, que me quiero morir. La pregunta de Dios. Este es el versículo de memoria para esta semana. Lo puede apuntar ahí en el móvil o en el papel. El papel, para que los que no lo sepan, es Jonás 4:4, versículo. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Apréndetelo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Está bien que te enfades de esa manera, Jonás? ¿Tú crees que es normal, Jonás, la que estás liando por la calabacera? Siempre, pregúntate, cuando te enfades, cuando empieces a sentirte... No quiero que penséis que cuando yo hablo de enfadarse, estamos hablando únicamente de esas manifestaciones irracionales de ira. También, pero no solo eso. Hay veces que manifestamos nuestro enojo guardando silencio, quitándonos de en medio, aislándonos, dándonos... ¿Me explico? Pero pregúntate, ¿está bien esto? ¿Es justo mi enojo? ¿Es santo? ¿Es hermoso? ¿Estoy respondiendo a lo que percibo que es un atentado contra la gloria de Dios y los derechos de Dios? ¿O es egoísta? ¿O es que esto me ha cambiado los planes del día? ¿O es que mi mujer no ha cumplido mis expectativas? ¿O es que mi esposo no se ha dado cuenta de que yo... Pregúntate esa. Segunda pregunta de control. Asumiendo, y vamos a asumir que el enojo es correcto, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tienes un enojo santo. Es decir, tú estás enojado por algo correcto. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar, ¿no? De esta barbarie del piloto ¿no? Pero la segunda pregunta es, vale,
Asumamos que mi enojo es correcto, es justo, porque me estoy enojando, porque eso atenta contra la santidad de Dios, eso atenta contra el bien de las personas, eso atenta contra lo que es justo, lo que es bueno, lo que es noble, eso mancilla todas esas cosas. Bien, la segunda pregunta entonces, ¿pero es correcta la manera en que estoy expresando mi enojo? El apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí en Éfeso, airaos, pero no pequéis. Porque uno puede airarse sin pecar. Acabamos de decirlo. De hecho, llevo casi todo el rato diciéndolo. Uno puede airarse sin pecar. Pero frecuentemente, hermano, tenemos que reconocer que muchas veces, incluso cuando los motivos para estar enojados son, cuando el enojo sale de una manera correcta, es correcto, es justo, muchas veces terminamos errando en la forma en que expresamos ese enojo. Así que al final terminamos encallándonos en ese enojo, resintiéndonos y dando lugar a injusticia, a deseos de destruir o de tomar venganza, o quejándonos, murmurando, aislándonos, afincándonos en un perpetuo resentimiento y dando lugar al diablo, dándole al diablo unas enormes oportunidades de hacernos daño. ¿Recuerdas a Simeón y Leví? Simeón y Leví son hienas, dijo su padre, inspirado por el Espíritu Santo, cuando profetizaba en su lecho de muerte sobre sus hijos. Patriarcas, Simeón y Leví son hermanos hienas, dice algunas versiones. Yo no me junto con ellos, lo pongo en mis palabras. ¿Por qué? Porque en su furor mataron hombres y desjarretaron toros. ¿Recordáis lo que había pasado? Siquén, el hijo de Hamor, había tomado a Dina, la hermana de ellos, y la había violado. Y luego había querido casarse con ella, pero estos tramaron un plan y pidieron que todos los hombres de Siquén se circuncidaran. Pero cuando estaban en el momento cuando estaban convalecientes, Simeón y Leví se metieron en el campamento de Siquén y mataron a espada a todos los hombres. ¿Es justo sentir enojo porque han violado a tu hermana? ¿Es justo? ¿Está bien expresar ese enojo cortándole el cuello a todos los hombres de Siquén? Por supuesto, no. Así que esas dos preguntas. La primera, ¿es justo que me enoje? La segunda, ¿estoy dejando que el enojo me domine? ¿Estoy dejando que el enojo expulse de mi corazón cualquier sentimiento de compasión? ¿Quedándose solo sin que haya tristeza en mi corazón por el pecado? ¿Llego a querer la muerte del impío? ¿Estoy dejando que el sol se ponga sobre mi enojo y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, creando amargura y resentimiento? ¿Estoy queriendo pedirle a Dios que envíe fuego del cielo y los consuma, como aquellos discípulos? Recuerda, Dios hace salir el sol todas las mañanas sobre la cabeza de aquellos que le insultan sistemáticamente todos los días. Y luego convoca las nubes sobre sus tierras para que sus campos fructifiquen. Y le da órdenes a sus plaquetas para que acudan veloces a la herida, para que no se desangren. Ahora, hermano, entonces, dicho lo dicho, para mí era importante, vamos a avanzar bastante rápido, pero quiero que os deis cuenta en el libro de Proverbios, lo necio que es dar rienda suelta a la ira, al enojo. Proverbios 12:16, no hace falta que lo busquéis, yo lo voy a leer desde aquí. Dice, el necio al punto da a conocer su ira. El necio al punto da a conocer su ira. La primera característica de la patética estampa del necio, del iracundo, es que da a conocer su ira
de manera inmediata, no tiene retén, estalla al punto, en 0,2. Es irascible, en un momento puede estar manifestando toda su necedad. El enfado del necio, dice otra versión, se conoce al instante. El necio entonces lleva la escopeta cargada, solemos decir. No tolera ninguna preocupación, ninguna cosa que se tuerza. Está, como digo, en 0,2 está irritado, está molesto, está serio, está esquivo, tiene arrugada la frente, está haciéndose la víctima, está despotricando, está dando voces, está resoplando como un ñu. ¿Resoplan los ñu? Supongo que sí, ¿no? Se encierra en su habitación, se hunde en su butaca, se esconde detrás de ese libro que apenas puede leer, claro. Eso no es sabiduría, eso es necedad. Necedad. La segunda cosa es que pierde el control. Mira este versículo. Va un paso más allá. El necio, Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira. Aquí no dice que su ira se manifiesta al punto. Aquí dice que le da rienda suelta. Es decir, que no solo se enfada muy rápido, sino que encima pierde el control, que se deja arrastrar por esa emoción creciente, que le cede el mando a la ira y que la expresa sin ningún control. Tercera característica, hace locuras. Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. El hombre iracundo comete disparates, actúa de manera imprudente, comete estupideces, que luego de las que tendrá muchas veces que arrepentirse y va a tener mucho tiempo para arrepentirse, posiblemente. ¿Cuántos en un momento de enfado, de coraje, de rabia han acelerado el coche y se han puesto a 120 en una calle estrecha? Que en su providencia el Señor no permitió que nada sucediera. O a lo mejor sí. Son increíbles las imágenes de un jugador que pudo llegar, que fue una estrella, pero que pudo llegar todavía más alto. No sé cuántos visteis jugar a Boban Jankovic. Yo he visto las imágenes de ese partido. Creo recordar que lo estaba viendo en televisión en directo cuando esto pasó. Leo la noticia porque la saqué tal cual. La busqué porque recordaba en mi mente esas imágenes. 28 de abril de 1993. Se juega el cuarto encuentro de semifinales de la Liga griega entre el Panionios y el Panathinaikos, con ventaja de los visitantes por 2-1 hasta ese día, en la eliminatoria. El partido es igualado y tenso. Esto creo que lo recogí de ABC, creo. Restan poco más de 6 minutos para el final. En ese momento una canasta de la estrella local, Slobodan Jankovic, es anulada por los árbitros al señalar falta en ataque del jugador serbio sobre Albertis. Era la quinta de Jankovic y suponía su eliminación en tan trascendental choque. Jankovic entró en cólera por la decisión arbitral. Su temperamento y su carácter, virtudes que construyeron su magia y mito como jugador de baloncesto, se volvieron aquel día en su contra. Tras la protesta a los árbitros y por pura cólera, se propinó a sí mismo un cabezazo contra el soporte de la canasta, pero este no estaba acolchado. Imprudencia y fatalidad. La desnudez de la barra de acero derrumbó a Boban, que cayó al suelo de inmediato. Nunca más volvió a ponerse de pie. Se quedó tetrapléjico. Años después murió de un infarto al corazón mientras iba en un barco. Terrible. Recuerdo haber visto esa imagen. Terrible. En un ataque de cólera. Y cayó para no levantarse jamás. Hará locuras. Esto es muy dramático, quizá estridente, pero ¿cuántos hijos han sido heridos sin piedad por las
palabras de su madre o de su padre, que son personas normales más o menos, hasta que pierden los nervios. Y entonces golpean a sus hijos con más fuerza que Boban se golpeó contra el soporte de la canasta. ¿O cuántas esposas viven día tras día en vilo, con miedo a los estallidos de ira de sus maridos, que vociferan y golpean las puertas y pegan puñetazos y estrellan las cosas contra el suelo y lanzan una patada al aire? ¿O cuántos padres tienen que soportar los gritos y las amenazas sin control de sus hijos adolescentes? Eso no es sabiduría, eso es necedad. Tal vez esa persona sepa muchas cosas, sea un campeón en la ingeniería o en el mundo científico, pero no sabe vivir. Eso es necedad. Cuarta característica, Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Enaltece la necedad. Quinta, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas. Es decir, otra característica es que alimenta el conflicto. No ofrece soluciones, no es parte de la solución, al contrario, es parte del problema. Es necedad. Sexta, sufrirá las consecuencias, tendrá perjuicio. Proverbios 19:9 dice, el de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Otra versión dice, el de grande ira tendrá que afrontar el castigo. O recibirá su merecido, o pagará por ello. Ahí está el niño, y de repente le quitas lo que quería y se tira al suelo como poseído por un espíritu inmundo y empieza a llorar y babear y tirar patadas y ponerse colorado y gritar desafiante y hacer su rabieta, su espectáculo. Y viene el padre, que es un hombre de Dios, y lo toma y con la unción del Espíritu Santo le da un par de cachetes santos a su hijo, aplicándole la medicina del cielo. En ese momento no le va a decir el versículo, porque no lo va a entender. Pero el niño, sin palabra, empezará a entender que el que se da a la ira llevará la pena. Eso es así. Si el hombre no es un hombre de Dios, no es sabio, no ha entendido el consejo de Dios, dejará que el niño le haga la rabieta. Y entonces será uno de esos que tengan miedo a sus hijos cuando tengan 14 años y llenen el piso de gritos y de amenazas. Hazle un favor a tu hijo y hazte un favor a ti mismo. No importa la edad que tenga el niño. Cuanto más chico, mejor. En un sentido, porque antes se corta. Nunca deje que el niño se despache haciéndote esas manifestaciones de egoísmo y de soberbia. No machaque al niño. Tampoco le dé un sermón. No lo castigue sin comer o sin cenar. Por Dios, tiene 1 año y medio. Dale un cachete hasta que se baje y después cómetelo a besos. Sin problema. O juega un rato con él. Pero no permitas que eso lo haga. Porque estas conductas son como un vicio. Se aprenden y se enquistan y cada vez que el niño tenga una frustración, va a dejar que su frustración se manifieste en este tipo de cosas. Hoy, pues claro, es inofensivo, es casi gracioso. Y mira el niño, qué gracioso.
De gracioso no tiene nada. Cuando ese niño sea más grande, te vas a reír un montón. Si lo hacemos bien, hermano, si lo hacemos bien, en muy poco tiempo, eso se controla. Todos los niños son diferentes, ¿vale? No, esto no es una regla, una fórmula matemática. Pero si lo hacemos bien, no tenemos por qué estar dándole cachete a los niños de 11 años, ni de 12, ni de 10. No tenemos. Ya con esas edades, con 12, con 13, con 14, ya el tema de si antes no lo ha hecho, ya no te pongas a darle cachete a los nenes. Por lo menos en general, ¿de acuerdo? Bueno, creo que eso lo tocamos con más detenimiento en otro lugar, en un énfasis que hicimos. Muy bien, avanzamos. 7. Se enredará en nuevos males. Acabamos de leerlo. La segunda parte del versículo dice, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Así que, si la niñita o el niñito, pues no solamente te hace la rabieta y se lleva el azotito, siempre en una parte del cuerpo que el Señor ha diseñado perfectamente para que no se produzcan lesiones. ¿Me entendéis, no? Y nunca con la mano, ni con el pie, por supuesto, sino con algún instrumento fuera de ti. La mano es para acariciar a nuestros hijos, con una zapatilla de paño, no con las botas de la mili, etcétera. Pero bueno, el tema es que si añade violencia, si el niño ahora se levanta y empieza a tirar sus juguetes contra el suelo y a reventarlos contra el suelo o contra la pared o los tira por la ventana, pues no solamente se lleva el azote, sino que se queda sin la Nancy submarinista. No sé si hay una Nancy submarinista, seguramente sí. 8. Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Está claro, ¿no? No necesita explicación. Una mujer de malas pulgas ¿te acuerdas de Job? Es mejor una isla de 5x5 en la mitad del océano que con un marido también que siempre está relatando, Sí, la mujer de malas pulgas y el hombre que siempre está relatando. Eso es insoportable, es un agobio, es una senda estresante en la que siempre tiene un mal sabor de boca. Siempre un mal sabor de boca. 9. Es una mala influencia el iracundo. No te entremetas con el iracundo, dice Proverbios 22, 24 y 25. Ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Este versículo ya lo vimos en otro mensaje. Así que fíjate, el iracundo es causa de tropiezo para otros, es un estímulo para pecar, es un mal ejemplo, es un maestro del mal. ¿Cuántos niños han aprendido a maldecir y a dar portazos y a dar golpes y a darse cabezazos? ¿Cuántos niños han aprendido? Porque en su casa lo que vieron era eso, voces y golpes e insultos y gritar como loco y tirar cosas al suelo. ¿Cuántos padres tienen que arrepentirse por enseñar a sus pequeños a ventilar su enojo de esa manera? A base de resoplido y aspaviento y toda esa historia. 10. El iracundo es carne de cañón. Es una presa fácil para el enemigo de su alma. Mira este versículo, Proverbios 25, 28. Como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
El hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como una ciudad derribada y sin muro. ¿Qué le pasa a una ciudad en aquellos tiempos, claro, sin muro? Sus enemigos pueden entrar tranquilamente, sin ninguna resistencia, y llevarse todo el botín. Una ciudad derribada y sin muro, fenomenal, la mesa está puesta. Es carne de cañón. Cuando el diablo ve a una persona que no sabe controlar su propio espíritu, se pone las botas. Y por último, 11. Proverbios 29, 22. El hombre iracundo levanta contienda y el furioso, dice, peca muchas veces. Acumula delitos, multiplica transgresiones y por lo tanto ofende constantemente y seriamente a su Dios y su juez. Su estúpido enojo provoca el santo enojo de Dios. Santiago nos dice, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre comete injusticia, pecados, transgresiones, acumula delitos. Sin embargo, y aquí vamos a avanzar muy rápido, hay sabiduría en controlarse a sí mismo. Hay sabiduría en vencerse a sí mismo. El que se vence es mejor que el que conquista una ciudad. El que tarda en airarse, dice, es grande de entendimiento. El sabio es alguien que como Dios es lento para la ira, tardo para la ira, es paciente, puede sufrir sin reaccionar al punto. Necesitas más de 0,2 y más de 1 y más de 2. Es paciente, es sufrido, soporta con mansedumbre la provocación y la ofensa. Proverbios 17, 27, el que es entendido refrena sus palabras y controla sus impulsos. Es decir, no solo tarda en airarse, sino que se controla a sí mismo y controla lo que sale de su boca. En tercer lugar, confía en Dios. Proverbios 20, 22, no diga yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. No paguéis mal por mal, dice Pablo a los romanos, procurando bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Qué le dé de beber? ¿Que le voy a dar? No. Eso déjaselo al Señor. Tú dale de beber y ya el Señor se encargará de hacer justicia. Hace falta una obra preciosa y muy real, muy auténtica de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Y sabes qué pasa? Que el sabio termina, no solamente es lento en airarse, no solo se controla sus impulsos y lo que le apetece decir, sino que al final descansa el asunto en Dios. ¿Y sabes qué pasa al final? Termina siendo un instrumento de paz y de reconciliación. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta. Y cuando se ha pegado un punto en la boca y no dice lo que le vino a la mente en primer lugar, sino que responde con amabilidad y benevolencia, de repente el conflicto hace... El tono cambia, el hogar es diferente. El eco de aquel portacillo se pierde y el día que parecía que se iba a arruinar, se recupera. Y es un instrumento de paz. ¿Has echado a perder algún que otro día a tu familia? Que levante la mano aquí. A ver, alguien que ha echado a perder el día en su casa, en su hogar. Yo soy uno de ellos, que alguna que otra vez, sí, he echado a perder el día. No es que he hecho violencia ni nada así. ¿Quién? Lo que decía de Rambo.
Entonces, se ensombreció el ambiente del hogar. Hombre, el hogar del pastor, madre mía. Se hizo daño en el puño, rompió la puerta. No hay sabiduría ahí. Pero hermanos, ¿y quién puede decir, oh, yo no, yo menos mal que yo? O de una o de otra manera. Hay otros que no lo expresan así, con agresividad, pero sí, se callan, se dan la vuelta, se van de casa, se tiran 4 horas por ahí y castigan con su silencio a sus hijos, a su esposa. No es necio, no es sabio, es necio, es muy tonto. Pero vamos al final. El último punto. Vamos a intentar, el último porque lo hago en 2, vamos a intentar hablar de las causas y del remedio juntos, ¿vale? Y aquí me tengo que salir necesariamente de Proverbios. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que esto no sea así? ¿No? Hemos dicho, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad o el que toma una ciudad. ¿Pero qué hago? Señor, ¿qué hago yo? ¿Respiro hondo? ¿Cuento hasta 10? ¿Qué hago? ¿Alguien me puede dar un consejo? ¿Recito el alfabeto griego? ¿Me muerdo los labios? ¿Me hago atar al mástil del barco? ¿Qué hago? Hermanos, tal vez algunas cosas de estas puedan ser sabias en su momento, pero no dejan de ser remedios superficiales. Quiero que ponga atención a estas palabras de Jesús. Ponga atención a esto. Mateo 5, 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás. Si matas, culpable. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, mordiéndome los labios, yo puedo evitar con un poco de esfuerzo decir necio y decir fatuo. Si me ato al palo mayor, a lo mejor no llego a decirle necio ni fatuo. Algo es algo. Pero todavía soy culpable de juicio, pues mi corazón abriga enojo. ¿Te has dado cuenta? No es solo decir necio y fatuo, dice el que se enoja contra su hermano. Y mi pregunta es, ¿y cómo controlo eso? ¿Cómo controlo eso, por favor? Porque bien, yo me puedo poner un bozal para no decirte necio, pero si tú has hecho algo que me ha molestado y que me ha enojado, cuando me doy cuenta ya está hecho. Cuando me percato, el enojo está allí, culpable. Para dar respuesta a esto, necesitamos entender algunas cosas. Aquí algunos artículos que leí hace un tiempo de David Paulison, me ayudaron bastante. Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? De que la otra persona es un tarugo, está claro. ¿No? Porque tenemos que convivir con personas que son así, que son tarugos. De ahí viene la guerra, ¿verdad? El problema de España son los españoles. El problema de mis conflictos eres tú. ¿Dice eso Santiago? No dice eso. ¿De dónde vienen las guerras? Bueno, es que de mis hormonas que están desatadas, ¿no? En este tiempo, en mi adolescencia con 40 años, tengo mis hormonas que están a flor de piel. ¿De dónde viene la guerra, Israel? O el ministerio pastoral que tiene mucho estrés y claro, siempre tengo que estar ahí en el filo de la navaja y las circunstancias y encima mis hijos que se han enfermado y ahora económicamente. ¿Dice eso Santiago? Las circunstancias externas, las hormonas. ¿De dónde viene la guerra, Israel?
El demonio de ira, mira, es que hay de cuando en cuando un espíritu que me atormenta y tengo que reprenderlo. Ay, ¿de dónde viene la guerra, Israel? Pues no sé, será de un gen de agresión que tengo que viene incrustado en mi, no sé, eso de la evolución, eso preguntarle a Emmanuel, ¿no? Y es un gen de agresividad que se ve que yo lo tengo más desarrollado o a lo mejor tengo un desequilibrio químico. ¿De dónde viene la guerra? Hermano, estamos aquí un poco medio así, pero estamos tocando temas serios, ¿eh? ¿De dónde viene la guerra? ¿No son de vuestras pasiones, las cuales combaten allí dentro? Codiciáis y no alcanzáis, no tenéis. Eso es lo que os pasa. ¿De dónde viene la guerra? De cosas que quieres hacer y no puedes hacerlas. De codicias que no las consigues. Vienen las guerras de ahí, porque no obtienes lo que quieres obtener. Y por eso vienen las guerras. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Más claro, agua. Hermanos, el enojo no es algo que hay dentro de mí, como una caldera, como un fuego hirviente, como algo de lago, un lago de lo que sea, de fuego. No. El enojo no es algo dentro de mí que yo tengo que expulsar. Por eso jamás la técnica de la almohada y el bate de béisbol funcionará, ¿no? ¿Quién te ha herido? Pues esta almohada va a ser tu abuela que te hirió y te dijo esas palabras tan agresivas y que mutiló tu autoestima. Ahora toma este bate de béisbol y ahora despáchate a gusto. Dile, toma, abuela, toma. ¿Sabes que hay gente que animan a las personas porque dicen, bueno, la ira o el enojo es neutra, no es ni buena ni mala. Entonces hay que sacarla para que se desahogue, o le dan una maza y empiezan a tirar una pared o lo que sea, o un saco de boxeo para que golpeen. Es una bobada. La ira, el enojo no es algo que yo tengo dentro de mí que hay que sacar. La ira, el enojo es un acto moral que yo hago. Es un acto moral que yo hago. La ira tampoco es un demonio. A los demonios se les reprenden, pero a los pecados se les mata por el Espíritu. Reprender a un pecado es como intentar curarle a alguien un hombro dislocado a base de consejo. Que no funciona así. A los demonios se les reprende, a los pecados se les da muerte por el Espíritu. El enojo, la ira, la maledicencia, la lascivia, la envidia, los celos, son pecados que salen del corazón, no son demonios. El demonio está ahí, tentando, empujándote, seduciéndote, hablándote, atormentándote. Un pesado el demonio, pero no tienes finalmente, tu lucha al final es diabólica, por supuesto, pero no en el sentido de tener que sacar un demonio de dentro, sino en el sentido de dar muerte, mortificar el pecado. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros corazones, por el Espíritu, el que por el Espíritu hace morir las obras de la carne. Es una cuestión de desvestirse para vestirse, de despojarse del hombre viejo para revestirse del hombre nuevo. Así se tratan los pecados. Así que siempre que yo me enojo, tengo una oportunidad preciosa para ver qué hay en mi corazón. Tengo que ver cuáles son las motivaciones de mi corazón. Y en estos 5 o 6 minutos, o 10, pero si son las 12 menos 10. Maravilloso, el sol se ha detenido en el cielo. Tenemos tiempo de sobra, entonces. Permitidme que termine con esto. ¿Qué es lo que sostiene, lo que sustenta el enojo, la ira? Y aquí es donde nosotros vamos a tener la clave
para ministrarnos a nosotros mismos o dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Mira, siempre que yo me enojo, tengo que preguntarme dos cosas. ¿Qué quiero? ¿Y qué creencia sostiene en mi vida? ¿Qué quiero? ¿Y qué creencia sostiene en mi vida? ¿Qué creencias están controlándome? ¿Qué verdades o qué mentiras están ejerciendo un control o una influencia sobre mi conducta en estos momentos? Me explico. Vengo yo, la iglesia me ha invitado para pastorearla, ¿no? Y llego yo mi primer día con mi superfamilia pastoral y ese día he orado, he instruido a los niños para que todos estemos bien, quietos y bueno, les he dado algunas indicaciones, pero en esto uno de los nenes se descontrola, empieza a desobedecer a mi mujer y encima me arma una pataleta en el suelo y yo entonces me enfurezco. Le doy un pellizco de esto retorcido en el bracito al niño y le digo, cuando lleguemos a casa te vas a enterar. Pero lo digo sonriendo, ¿no? Para que no se me note el enojo. Vale, de repente me doy cuenta que estoy muy furioso. Yo tengo que preguntarme, ¿qué quiero? ¿Cuáles son las codicias de mi corazón? Y a veces puedo tener deseos que son legítimos, que son buenos, pero en el momento en que un deseo legítimo ocupa una posición de control, deja de ser un deseo bueno y se convierte en una concupiscencia, en un deseo pecaminoso, porque está controlándolo todo. No es que el deseo en sí sea malo, sino como tiene una posición de control, se convierte en malo. ¿Qué deseo? Y ahora yo, por el Espíritu Santo, me doy cuenta, deseo quedar bien. Deseo que esta gente piensen de mí que soy un padre ideal y que somos la familia ideal y que somos los candidatos perfectos a pastorear esta iglesia y que mis hijos son obedientes y perfectos y tengo una superfamilia ungida por el Espíritu Santo todo el tiempo, cada día. Estoy haciendo un poco una caricatura, pero lo deseo. Ahora, ¿es malo desear que tengas una buena opinión de mí? No, yo deseo que tenga una buena opinión de mí, pero si ese deseo toma una posición de control, se convierte en una codicia. Codiciáis. Y como no tengo, como mi hijo me está complicando mi sueño de tener lo que quiero, como me está impidiendo alcanzar lo que anhelo en mi corazón, es llevarme la buena opinión vuestra a mi casa, es impresionaros o lo que sea. Bueno, impresionarlos ya sería pecaminoso en sí mismo, creo yo, ¿no? Pero entonces me enojo. ¿Qué mentira? La mentira es muy sencilla de detectar. La mentira es que necesito vuestra opinión, vuestra buena opinión. Necesito que penséis que somos la familia ideal. Eso es una mentira. Yo necesito la gracia de Cristo. Punto. Yo necesito la aprobación de Dios. Yo necesito la gracia que se me da, se me dispensa en Cristo, a pesar de mis errores, de mis torpezas y de mis pecados. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito que el Señor levante mi barbilla y que sea mi gloria. Eso es lo que yo necesito. Pero yo no necesito que tú tengas, que tú me pongas en tus altares. Yo no necesito eso. Pero si mi corazón está engañado y hay esa mentira en mi corazón, que yo necesito la aprobación tuya, y entonces la codicio, entonces yo voy, luego cuando llegue a casa, mi hijo se va a enterar. Pero la ira del hombre no obrará la justicia de Dios. Sin embargo, si yo tengo eso bajo control, yo puedo enojarme, pero mi enojo será porque Él está pecando, porque Él está ofendiendo a Dios, porque Él se está haciendo daño a sí mismo. Y combinado con ese enojo, que puede ser un enojo serio, como todos los enojos,
Combinado con eso hay una compasión tierna que me va a llevar a disciplinarlo dándole esperanza, a disciplinarlo con firmeza pero con cariño, asegurándole mi amor y no retorciéndole el pellizco para vengarme de él. ¿Me explico? ¿Dónde hay que poner el hacha, hermano? No en los labios. El bozal no sirve. No sirve el bozal. No sirve atarte al palo mayor. El hacha tiene que estar puesta en la raíz. Codicias y mentiras. Y yo lo voy a dejar aquí, aunque quería decir algunas cosas más. Pero quizá lo retomemos. Mañana, por cierto, en la enseñanza sobre consejería bíblica, vamos a retomar este tema y vamos a ampliarlo. Posiblemente, si nos da tiempo. Pero sencillamente, hermanos, yo pido, examina tus enojos. Pregúntate, ¿es justo? Y si es justo, ¿estoy respondiendo bien? Luego di, es estúpido manifestar la ira del hombre. Es sabio controlar mi espíritu y vencerme. Ahora, quiero cortar de raíz toda esta necedad. ¿Qué quiero? Recuerdo una vez que me enfadé un poco, me molesté. Recuerdo, qué vergonzoso, pero me molesté. ¿Sabes por qué? Uno de mis hijos o mi hija, ya no me acuerdo, no me hacían caso. Eran chiquitos, eran unos bebés, pero solo quería con la mami y cada vez que yo lo cogía se ponía a llorar. Y ya un día eso como que, no sé, estaba yo no sé si estaba de bajón o estaba yo un poco susceptible o estaba yo un poco sentimentaloide o no sé lo que me pasó, pero ande ya, hombre, ande ya. Niño, toma niño, ¿quieres estar conmigo? No es que le pegué una pata al niño, pero sí se lo di, pero me sentí herido, me sentí un poco enojado. ¿Qué quiero? Yo quiero el cariño de mi hijo. Sí, ¿eso es malo? No. Pero cuando pasa a tener una posición de control, y quiero eso más, que lo que quiero que Dios me gobierne, y que Dios sea Dios, y sus planes se cumplan, cuando eso pasa a ser lo que yo codicio, entonces el enojo toma lugar. ¡Qué mentiras! Que yo necesito el cariño de mi hijo en este momento para hacer todo lo que Dios quiere que sea. Eso es mentira. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran o mi hijo, con todo el Señor me recogerá. Fíjate qué enojo más ridículo. Mira qué cosas más tontas, más vergonzosas, pero así somos. Hermano, ven a Jesús. En la cruz, Dios castigó todo tu rabieta y tu ridículo berrinche. Él no hizo ni uno, ni cuando era bebé. Siempre justo. Ningún pecado, ningún egoísmo, pero Dios los castigó sobre su cuerpo y ahora te ofrece perdón y el Espíritu Santo para que tengas un corazón totalmente transformado. Si yo tengo gasolina y agua y yo digo, bueno, yo tengo gasolina, o sea, si yo tengo gasolina y digo, bueno, cada vez que le acerco el fósforo, aquello se descontrola, pero mira, ya he aprendido a mantenerlo dentro del horno, ¿no? Y cuando la llama se agita y quiere buscar todas las direcciones, yo, mira, hago esto, pum, cierro aquí, abro aquí y controlo la llama. ¿Vale? Pero el plan del Señor es sustituir la gasolina por agua. Y cada vez que le acerca el fósforo, no hay llama que salga disparada. El Señor perdona. Pero el Señor llena con su espíritu, cambia tu corazón, cambia el mío, para que ahora nuestros enojos egoístas sean controlados o sean eliminados, más bien, y nuestros enojos reflejen la gloria del carácter de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a saber vivir, Señor, y haznos personas, Dios mío, que podamos ser dueños de nosotros mismos. Perdona, Señor, nuestros enojos egoístas, Señor, y pedimos que nos llenes de ti, para que nuestra respuesta pueda reflejar, como la luna refleja la gloria del sol, la belleza de tu carácter santo, Señor.
Que nuestros enojos, Señor, Dios mío, sean una expresión del tuyo. Y que la manera en que expresemos, Señor, sea, Señor, también una manera que te honre, que te alabe y que haga bien a nuestros semejantes, aún a los que nos ofenden. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.